Y en este día lo que quisiera que nosotros reflexionáramos y abracemos el consejo de Dios para nuestra vida se encuentra en San Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y vamos a aplicar lo que el Señor enseña en esta porción a nuestros corazones, que es más comúnmente conocido como el primer milagro de Jesús. Amén. Si usted gusta de vez en cuando decir amén, puede sentirse en libertad de hacerlo, glorificar al Señor. Amén. Recuerde que un corazón agradecido y un corazón rendido al Señor está en continua alabanza para Él. Así que usted puede hacerlo, expresarlo. Sirve que satura aún más esta atmósfera con alabanza. Señor, confiamos en el ministerio de tu Espíritu Santo, que está todavía ungiendo los oídos y los corazones con la actitud correcta para recibir tu palabra. Y también confiamos en ese ministerio de tu Espíritu Santo que continuará empoderándome para entregar tu palabra. Tu palabra no retornará vacía, hará aquello por lo cual tú la envías. Te ruego que en los corazones haya la disposición y en las voluntades la determinación de abrazar tu consejo para vivirlo. Toda la honra y toda la gloria la llevamos al Calvario y al Cristo resucitado, hoy y por todos los siglos. Amén y amén. Entonces el día de hoy voy a compartir este mensaje intitulado El primer milagro de Jesús. Gloria a Dios. Y mientras avanzamos en esta serie de mensajes que el Señor ha puesto en mi corazón, este día nos vamos a disponer para que el Señor nos ministre a través del consejo de su palabra. Amén. Al meditar en lo que se conoce como el primer milagro que obrara nuestro Señor Jesucristo en la tierra mientras estuvo aquí en forma de carne, Dios hecho carne. Amén. Eso es importante, esos datos son importantes para nosotros. Este primer milagro ocurre en una ciudad llamada Caná, de la región de Galilea, y se efectúa este milagro con ciertas singularidades. Tiene ciertos rasgos, ciertas características muy interesantes, comenzando por el lugar en el que se realiza, porque regularmente los religiosos, los fariseos, los seduceos moraban en la ciudad más importante, que era Jerusalén. Pero este milagro, el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne, operado en la tierra, no buscó la zona más famosa de los religiosos, sino que se fue a una ciudad no muy famosa, no muy significativa, llamada Caná, y ahí operó el primero de sus milagros. También otro rasgo que encontramos en este pasaje del capítulo 2, y lo vamos a leer en un momento, que es interesante, es la ocasión que Jesús escogió para obrar ese milagro. Unas bodas, un matrimonio. Gloria a Dios. La santidad, el significado de la institución establecida por Dios sobre la tierra llamada el santo matrimonio, se halla como la ocasión perfecta donde el Hijo de Dios opera su primer milagro en la tierra. ¿A usted eso no le parece interesante? Eso es muy interesante. Eso es como un sello de Dios que respalda el valor que Él le da al santo matrimonio. San Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, dice el Espíritu Santo a través del evangelista Juan así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. ¿Quién estaba allí en la casa? Muy bien. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Para entonces, Jesús no tenía posiblemente todos los 12 discípulos, porque apenas estaba iniciando su ministerio público y estaba apenas en la etapa primaria
de seleccionar sus discípulos, pero de acuerdo a los pasajes anteriores, Jesús tenía tal vez 4 o 5 discípulos ya seleccionados. Amén. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Es curioso y esto es interesante para nosotros porque ahí vamos a entrar. Pero Jesús avanza diciéndole: aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, aproximadamente 100 litros en cada una de las tinajas de piedra. 100 litros es el equivalente a 5 recipientes de esos, de donde está el bebedero de agua, más o menos. Si redondeamos a que cada galón tiene ¿cuánto? 4 litros y algo, ¿verdad? Por ahí. Serían 5 de esos para cada tinaja. ¿Y eran cuántas? Entonces, ¿cuántos de esos más o menos tenían que llevar para llenar las tinajas? 30. Les voy a pasar un examen de aritmética. Muy bien. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, que era el director del banquete de la ceremonia. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Quiere decir que les había dado calidad de vino. Amén. No era chafa ahí, cualquier cosa. Hay personas que dicen cuando llegan invitados: dele ahí cualquier cosa. No, mire, eso era. El maestresala está implicando que el esposo le ha servido a los convidados un vino de alta calidad, el buen vino. Amén. Y cuando ya han bebido mucho, dice el maestresala, entonces el inferior, porque claro, si han bebido mucho vino, pues ya le podemos meter ahí cualquier agua diluida y ellos van a seguir pensando que es vino y resulta que es ahí una agua panela con mucho azúcar y todo eso. Mas tú, dice el maestresala, has reservado el buen vino hasta ahora. Eso es tan precioso. Ya va a ver por qué. Versículo 11, y ahí vamos a detenernos. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En lo primero que yo quisiera detenerme en el tiempo que ustedes me van a dispensar para que meditemos en esto es en lo que rige el corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es aquello, de acuerdo a este pasaje y de acuerdo a los pasajes bíblicos, qué es aquello que nos refleja, que nos manifiesta, que domina el corazón de nuestro Señor Jesucristo durante el tiempo que Él estuvo en la tierra? Amén. Así que en ese primer punto vamos a meditar un momento. Y antes de entrar ahí, una nota entre otras que me llama la atención al meditar en estos pasajes y que quisiera compartírsela, es el apunte que el evangelista Juan, el escritor, nos hace párrafo tras párrafo en los capítulos anteriores, donde parece que lleva un registro minucioso de las actividades de Jesús. Si usted lee el pasaje anterior, usted se va a dar cuenta que vez tras vez el evangelista dice así: el siguiente día, y el siguiente día, y el siguiente día. ¿Está conmigo? Y cuando inicia este capítulo 2, ¿qué dice él? ¿Cómo inicia? Al tercer día. Estas líneas, mis amados hermanos, me llama mucho la atención. Nos dejan ver que quien nos está relatando el suceso es una persona que está completamente a tono con los movimientos y el horario de nuestro Salvador Jesucristo. ¿A usted no le parece que eso es interesante? Eso es muy interesante, porque este simple detalle debe darnos a ti y a mí mayor seguridad y mayor confianza para creer su palabra.
que quien nos está relatando este suceso es un testigo ocular, quien nos está ubicando en tal evento. Pero nuestro enfoque en este primer punto es, como le dije, es lo que rige el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo digo lo que rige, voy a hacer énfasis de dos elementos muy importantes en la vida de todo ser humano y de todo creyente. ¿Quieres saber cuáles son? Lo que rige el corazón de nuestro Señor Jesucristo es la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios y hacerla en el tiempo de Dios. No parece muy atractivo, por eso cuesta decir amén. Es altamente admirable que siendo Jesús el Hijo de Dios, ¿ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Siendo Jesús el Hijo de Dios, que poseyendo el poder y la autoridad que él poseía, no comenzó a hacer milagros inmediatamente al iniciar su ministerio público. ¿Usted no le parece que eso es interesante? Es más, siendo el Hijo de Dios, Jesús podía con todo el derecho haber iniciado una campaña evangelística para darse a conocer, anunciándose como muchos predicadores de hoy se anuncian o como los anuncian. Necesita un milagro, venga. Necesita una intervención divina. Necesita un favor de Dios en su familia. Venga, tenemos con nosotros al hombre más poderoso, usado en milagros y señales. No se lo pierda. Gran campaña evangelística con Cristo Jesús. ¿A usted no le parece que él pudo haber utilizado esta herramienta para anunciarse? Pero lo que encontramos aquí es algo asombroso y es digno de aprender para aplicarlo a nuestra vida, que somos discípulos del Señor Jesucristo. Y esto es que Jesús obró su primer milagro solo después que comenzó a predicar su evangelio, no antes. Eso es interesante para nosotros. Él no empezó a hacer milagros a modo de reclutar gente, a modo de traer las personas, a modo de conquistar oyentes, a modo de incrementar los seguidores o las multitudes. Él no lo empezó a hacer, pero él pudo hacerlo. Sin embargo, él optó por no hacer nada que no fuera dirigido por la voluntad de su Padre. No creo, amados hermanos, que exageramos al pensar que Jesús quizás sentía la presión de sus conocidos. ¿Usted no cree? De sus vecinos. Sentía la presión de sus amigos y de sus familiares para obrar milagros, porque él decía ser el Hijo de Dios. Él decía ser el Mesías esperado. Él decía haber venido del cielo. Él decía que su Padre era Dios. Él pudo haber sufrido sin duda la presión de operar milagros, la presión de hacer señales, de hacer prodigios, pero él opta en todo momento por cumplir por encima de todo la voluntad de su Padre en el tiempo en que su Padre se lo dirige. Eso es muy importante para la iglesia del Señor. Es más, en este pasaje que hemos leído se nos revela que María, la misma madre de Jesús, lo abordó de tal manera que esperaba ejercer una presión sobre él. Algunos han explotado este pasaje muy mal. María se le acercó esperando que él reaccionara sin duda de cierta manera porque era su hijo biológico. Y lo único que consiguió fue que Cristo Jesús le contestara de tal manera, ubicándola en cuanto a quién se estaba ella refiriendo, a quién se estaba ella dirigiendo en ese momento. Jesús le contesta en una tónica como ubicándola, diciéndole: no le estás hablando a tu hijo biológico, le estás hablando al Hijo de Dios. Eso es importante para nosotros en nuestra doctrina cristiana evangélica. A causa de esa forma en que María lo abordó, es lo que consigue o lo que trae como consecuencia la respuesta firme de Jesús y posiblemente un poco áspera para con ella. Al punto que Jesús le dice, no le dijo mamá, ¿verdad? ¿Se da cuenta que no le dice, ay mami, pero qué te pasa? Mamá, pero que se te cruzaron los cables. Viejita, estás cansada. Como Jesús le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora.
Y en eso vamos a meditar un poquito más adelante. Jesús refleja en todo su desenvolvimiento como Hijo de Dios que en su naturaleza humana, su tiempo y su voluntad estaban sujetos al tiempo y a la voluntad del Padre. Usted todavía no está comprendiendo mucho la dimensión de lo que vamos a entrar, pero camine conmigo. Diga conmigo: su tiempo y su voluntad estaban sujetos al tiempo y a la voluntad del Padre. Amén. Jesús refleja eso en todo momento y muestra también en su manera de desenvolverse en el ministerio que, pudiendo echar mano de su naturaleza divina para pasar por alto la voluntad de su Padre, Jesús siempre optó por sujetarse y hacer completamente en el tiempo de Dios la completa voluntad de Dios conforme Él se lo designaba. Eso es un principio para nosotros los discípulos de Cristo. ¿Cuándo obró el Señor Jesús su primer milagro? Lo obró solo después de que comenzó a predicar su evangelio. Mis amados, el milagro va sujeto a la palabra. Es aquí donde muchas supuestas iglesias en campañas en estos tiempos, ya no le llaman campañas, muchos supuestos ministerios en este tiempo no encajan en la forma en que Jesús trabaja. Los milagros han sido diseñados para que sigan el cumplimiento de la palabra y afirmen en los corazones la doctrina sana del evangelio, por lo cual está escrito: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Esto es algo que evitaría mucho el afán de muchos creyentes hoy siguiendo al milagrero, siguiendo al que hace las señales, rogando y haciendo pactos para que les haga un favor y una bondad a su familia. Si tan solo pudiéramos comprender esta verdad. ¿Cuál mensaje comenzó a predicar el Señor antes de obrar su primer milagro? Esto también es muy importante para nosotros y estamos en este tiempo muy urgidos de este mensaje en esta época en que nos ha tocado vivir. Jesús no comenzó a hablar sobre el desarrollo de una mente positiva. Amén. Jesús no comenzó a hablar ni a ofrecer beneficios de bienes ni de comida para que lo siguieran. Me invitaron a una reunión hace unas semanas, ya varias semanas. Y yo me sentía muy ambivalente, muy insegura. Yo solamente quería agradar al Señor. Y cuando me invitaron sentí una disparidad en mi corazón. Y entonces la estrategia que me dijeron estos pastores fue: vamos a hacer un almuerzo y vamos a hacer una tremenda comida y vamos a invitarlos. Y una vez los tengamos aquí, hayamos almorzado, les caemos encima. Y yo pensé, bueno, de pronto es un lenguaje así bien agresivo para salvación, evangelístico. Cuando yo, pero ¿a quién es que se van a invitar? No, pues una cantidad de malos creyentes, raquíticos, creyentes que han estado de iglesia en iglesia por 5, 10, 15, 20 años y en ninguna iglesia han echado raíces. Porque andan corriendo de iglesia en iglesia. Se volvieron inmigrantes dobles. No solamente inmigrantes de su nación, pero inmigrantes de iglesias. Y dije, ¿que yo voy a ponerme a gastar en un almuerzo para un paquete sin vergüenza? No, mijo. Yo creo en esa estrategia cuando la debemos usar como un acto genuino y auténtico para establecer vínculos con aquellos que no han escuchado de Jesús. Pero que yo me voy a poner a gastarle un almuerzo a un sinvergüenza que está en la iglesia 10, 15 años y ni siquiera se ha convertido bien, eso es para otro, eso no es para mí. Jesús no empezó a ofrecer beneficios, ni bienes, ni comida para que lo siguieran.
Tampoco les hizo promesas fantasiosas a los oyentes para ganar adeptos y multiplicar sus seguidores fácilmente. Jesús no comenzó prometiéndole a los que le escuchaban que ahora serían enriquecidos, como está tan rimbombante ese mensaje en este tiempo. Que a muchos se les promete que oro va a correr por las manos y en los trajes y en los dientes y en los zapatos y en todas partes cargan oro. Dicen, eso dicen, es la explotación de los milagros y las señales en el evangelio de muchos. Jesús no comenzó a prometerles a ninguno que seguirle y amarles sería fácil, ni tampoco que les iba a conceder todos sus antojos como arte de magia sin importarles cómo vivieran. Ninguno de los que recibió a Jesús y le siguió lo hizo bajo promesas engañosas, como muchos falsos predicadores y flacos creyentes lo hacen en nuestro tiempo. Jesús comenzó a predicar un poderoso, confrontador y revolucionario evangelio que decía sencillamente así: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese fue el mensaje de Jesús y punto. Y punto. Eso es impresionante. ¿Puede Jesús intervenir en favor de mi familia? Por supuesto. Por eso fue que el novio lo invitó a la boda. Porque sin Jesús las cosas no van a salir bien. ¿Sí entiende ese principio? Pero sepa que todo el que pone su mano en el arado debe saber, debe entender que por causa de nuestra fe en Cristo Jesús hemos de sufrir desprecio, hemos de sufrir oprobio, hemos de sufrir vituperios, hemos de sufrir improperios, hemos de sufrir persecución y burla y enemistades gratuitas. Sepa que por causa de nuestra fe en Cristo Jesús le haremos bien a alguien que sin duda muchas veces nos va a pagar mal. Seremos fieles y bondadosos y nos van a hacer desleales y nos van a defraudar. Pero usted sepa en quién ha depositado su confianza. No en el hombre, sino en Cristo Jesús. Y todo lo que usted haga, recuerde siempre, no lo hace para su jefe, no lo hace para su esposa, no lo hace para su esposo, no lo hace para su pastora, lo hace para Dios. Hágalo con excelencia, hágalo con amor, hágalo con libertad, hágalo con entrega. Aleluya. Ese es el evangelio que Jesús vino a predicar. Gloria a su nombre para siempre. Lo más importante para Jesús, lo que regía y dominaba su corazón cada instante que estuvo en la tierra, fue hacer la voluntad del Padre y actuar bajo su reloj. Con este punto nosotros tenemos mucho problema. Pastora, ore por mí, que Dios me va a dar ese trabajo. Yo lo creo, lo declaro por la fe. Y yo lo miro, si oremos. Señor, si es tu perfecta, buena y agradable voluntad, dale ese trabajo al hermano, a la hermana. No permitas que ese trabajo lo aparte, lo aleje de ti. Y bendícelo con un salario donde se le remunere justamente como hijo tuyo. Y ayúdale a ser fiel, a acordarse que tú eres dueño de todo. Y pasa un día y el hermano me llama: pastora, está tardando el Señor, ¿cierto? Y a la semana: pastora, como que se paró el reloj del de allá arriba, porque no me llaman. Tenemos mucho problema nosotros, no solo con sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, sino con esperar el reloj de Dios cuando nos marque y nos diga go. Amén. ¿Usted cree que le podemos dar a Dios un aplauso en este momento? ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Hacer la voluntad del Padre y actuar bajo su reloj implica muchas veces esperar su tiempo. Esperar cuando el Padre le dice luz verde, proceda. Amén. Por falta de ese principio, hay creyentes que se embarcaron en una vaca loca de la cual ya no se pueden echar para atrás. Sí, así es. Así es. Prestaron un dinero a quien no debían. Se les perdió el dinero y el amigo. Sí, hermanos.
hubiera esperado. Se metieron en un negocio que se les terminó llevando todo. El sueño, la comida, los ahorritos, hasta el pelo se lo llevó. Los dejó sin pelo. Sí, de tanto desvelo. Es tremendo. Hermanos, es tremendo. Niñas que pudieron esperar, jovencitos que pudieron esperar, pero se metieron a una vaca loca. Y ahora hay que arriar a jinetear como se pueda. Que Dios nos ampare, dijo alguien. Amados hermanos, sujetar la voluntad a Dios y esperar el tiempo de Dios implica muchas veces enfrentarse con esa espera y con esa sujeción, la presión de agradar a la humanidad por ser una imagen pública. Pero ¿no dijo Dios acaso que les iba a entregar no sé cuál lugar? Sí, Él lo dijo. ¿Y usted lo creyó? ¿No será que usted no ha creído? No, sí, yo lo he creído. ¿Y usted ha orado por eso? Sí, yo he orado. ¿Y por qué no lo tiene? Pues no sé, yo también le pregunto al Señor. Lo único que me toca es seguir caminando. Amén. Amén. Eso es muy importante, iglesia. Me doy cuenta que en muy pocas ocasiones el milagro cambia las vidas. Le voy a decir algo, usted ya lo sabe, pero se lo voy a repetir. El milagro solo reafirma algo del corazón. Escuche con atención. En algunos, al recibir el milagro, les reafirma en su fe y en su entrega para Dios. En otros, el milagro solo muestra a la postre la ingratitud y la bajeza humana que llevan por dentro. Porque después de recibir el regalo de Dios y de recibir inmerecidamente su milagro, se vuelven a sus malos caminos, le dan la espalda a Dios, se tornan enemigos de la iglesia y hasta se van hablando pestes peor que uno que jamás ha recibido el favor de Dios. ¿Se da cuenta que el milagro no cambia las vidas? No las cambia. Si el milagro, pastora, no es garantía que cambia la vida y los convence del amor y de la gracia de Dios, entonces, ¿qué es? La palabra. La palabra. Y la palabra ungida por el Espíritu Santo no volverá vacía. Hará lo que Dios quiere que haga. Gloria a Dios. Jesús, amada iglesia, jamás estuvo dispuesto a negociar la palabra y el compromiso de seguirle a cambio de aumentar el número de sus seguidores. Cuando muchos discípulos, al oír la dureza de la palabra, de la predicación de Jesús, le abandonaron y vio como con cara de pasmados a los discípulos, Jesús se volteó y les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. Váyanse. Y Pedrito, que era como el más boconcito, se dijo: ¿pero a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero Jesús hablaba así, tremendo. ¿Cuántos de ustedes irían a la iglesia del pastor Jesús? ¿Seguro? Bueno, a algunos les queda grande la escuela de discípulos. A otros les queda grande obedecer. Y Jesús no se andaba poniéndole pañal a ningún crecidito. Mire, ¿cuánto le dan la gloria a Dios? Eso es tremendo. Jesús jamás alivianó el mensaje por congraciarse con alguien, aunque fuera de alta posición económica, política o social. Cuando tuvo que enviarle un mensaje a Herodes, porque los fariseos le dijeron a Jesús que Herodes lo buscaba para matarlo a causa de su predicación, Jesús dijo así: díganle a esa zorra, todavía hoy y mañana voy a seguir sanando enfermos y voy a seguir echando fuera demonios, y al tercer día terminaré mi labor. Aleluya. Oiga, hay personas que hay que estarlas besando, estando: no se vaya a la iglesia, hermano. ¿Qué más hago? Me le arrodillo. Ay, hermano, no se vaya de la iglesia, por favor. Hermano, por favor, no se enoje conmigo. Hermana, le quedó muy duro la corrección que le hice, no se vaya. Mi amado hermano, en esta iglesia hay muchas puertas por las cuales se pueden ir y una sola para entrar. Sí. Por ahí. Hay muchas por las cuales pueden salir. Pero para entrar solo hay una.
el evangelio del Señor Jesucristo. Arrepentíos y creed en el evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús dijo así, ese mensaje le mandó a Herodes. Jesús habló con autoridad y proféticamente declaró que mientras su Padre no le indicara otra cosa, estaba aquí para cumplir su voluntad en el tiempo de Dios. Y ni siquiera la amenaza de muerte lo movería, porque es mejor morir haciendo la voluntad de Dios que vivir físicamente, pero estar muerto por dentro por desobedecer la voz de Dios. Alabado sea Jesús por los siglos de los siglos. Un trabajo arrastra a muchos creyentes. Qué pena. Un salario, una promoción, un título, una novia. Oh, la pastora como soltera, ya se quedó soltera, ya no quiere ni que yo tenga novia. Un novio, un amigo, una relación, una casa nueva. Triste que Dios lo da con la intención de bendecir y se torna en un tropiezo que aparta al creyente de Dios. Un hijo. Ay, la pastora se pone a hablar de los hijos porque como ella no tiene hijos. No, no es por eso. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece. Dios le dio el hijo para bendecirlo y enriquecerlo, no para que su hijo lo aparte de Dios. Y mire, qué frescos somos, que le echamos la culpa a los niños. Ay, pastora, no puede venir al culto porque es que bien, que esa muchachita, ay, y ese muchachito, ay, es que tanto problema. Me levanto desde las 5 de la mañana y son las 11 y no termino, pastora. No logro arriar esa muchachita, ese muchachito para la iglesia. Difícil, viera. Es bendición lo que Dios le dio. Si le dio Dios bendición, es para enriquecerlo en su relación con Cristo, no para que esa bendición lo aparte del Señor. Amén. Así es, hermanos. El segundo punto del que quiero hablarles en este mensaje, en los 60 minutos que me quedan todavía, es la línea ininterrumpible de la cual se desprende el milagro. Y es muy interesante esto. La línea ininterrumpible, no se puede quebrantar esa línea de la cual se desprende el milagro. Si usted leyó conmigo atentamente, usted se va a dar cuenta de algo. El 100% de la realización de este milagro se desprende de una actitud lineal. Todos estaban en esa fila. Es lo que quiero decir, lineal. Una actitud lineal que no es muy simpatizante ni es muy atractiva para la mayoría de nosotros y se llama obediencia. Y otra vez, ay, ustedes se compiten con hermana Nuria, hermano Alberto, hermana Aurora. ¿Quién va a dar más rejo, pastora? Le presta el micrófono y habla al corazón. Le presta el micrófono, habla al corazón y vuelve a hablar al corazón. Y aquí va usted otra vez. Sí, hermanos, ¿no es interesante? Que cada vez que yo quiero buscar otro mensaje, terminamos hablando de un tema similar. Y digo, Señor, pero ¿y los milagros? ¿Y los milagros? Yo estoy obrando milagros. Tú solamente da mi palabra. Alabado sea el Señor. Amada iglesia, en este pasaje nosotros vemos que Jesús obedeció incondicionalmente a su Padre. Para él, para Jesús, primaba con placer, como lo dije anteriormente, la voluntad del Padre y ejecutarla en el tiempo de su Padre. Porque hay quienes quieren obedecer, pero cuando a mí me dé la gana. Pastora, yo quiero servir al Señor. Porque usted solo cuenta con los nuevos y no conmigo. Mira que yo tengo 55 años de estar en la iglesia. ¿Por qué no me incluye? Pastora, ok, ¿en qué quiere servir? Ay, usted, donde usted me ponga. Porque así me han dicho. No aquí, no mire a nadie, por favor, a la paz suya. Mírenme a mí. Donde usted diga, pastora, donde haya necesidad. Hermana, ¿será que nos puede ayudar con el cuidado de los niños? Ay, no. Yo ese meterme en
camisa de 11 varas, cuidándole a los niños a alguien más. No. Ok, ¿será que nos puede ayudar con recepción? Uy, no. ¿No tiene por ahí, pastora, un privilegio de enseñanza, de predicación? Tremendo. Ay, bueno, volvamos a este tema. Ok, una obediencia lineal. Jesús obedeció incondicionalmente. Segundo, María, la madre de Jesús. Ay, aleluya. ¿Cuánto le dan a Dios gracias por María? Si usted es un verdadero creyente, si usted es un verdadero cristiano evangélico, usted honra y respeta y agradece la vida de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es cierto ese evangelio que de pronto algunos enseñaron, si es que lo enseñaron, donde de pronto enseñaban a insultar y a irrespetar a María. Eso no es para nosotros los cristianos evangélicos. María, la madre de Jesús, tuvo que sujetarse y obedecer al Hijo de Dios. Es interesante cómo este pasaje que hemos leído ha sido tergiversado por algunos ignorantes de la Escritura que promueven la idolatría y han enseñado que María, la madre biológica de Cristo Jesús, es mediadora o intercesora y que a ella también se le debe adorar y se le debe pedir para que Dios conceda el favor. Nada más lejos de la verdad. ¿Me entendieron eso? Observe la interacción. María, de acuerdo a la porción, ya estaba en la casa donde se oficiaría la boda. Amén, ella ya estaba ahí. Jesús y sus discípulos fueron invitados como un asunto independiente de su relación con María, con su mamá. ¿Usted captó eso en los primeros 2 versículos? Solamente 2 hermanos y los demás. Subráyelo ahí, hombre. Después lo estudia más. Es decir, implica que los novios tuvieron en cuenta invitar a Jesús en calidad de autoridad espiritual a su matrimonio. Amén. Y en un momento avanzada ya la fiesta, María se entera que se había acabado el vino. Que si el vino estaba tan bueno, o llegaron muchos invitados, o les gustaba ponerle a la copita de vino. No sabemos. Lo cierto es que María se entera que se había acabado el vino, pero la fiesta no se acababa. Porque es que si se acaba el vino y la comida, pero la fiesta se acaba, pues chévere, no hay problema. Pero si la fiesta sigue, tremendo, ¿verdad? Tremendo problema. Y ella, muy amablemente y dispuesta a solventar el problema, sabiendo, porque ella sabía y conocía el poder y la autoridad que reposaba sobre su hijo Jesús, ella viene y lo aborda y le deja caer el problema. Se acabó el vino. Se acabó el vino. Y no sabemos de pronto otros detalles exactamente que se desenvolvieron en esa interacción. Pero no es muy difícil deducir que algo en esta dinámica no encajaba completamente con el calibre de obediencia de Jesús hacia su Padre Celestial. Y como tal Jesús le responde: ¿y eso qué tiene que ver conmigo, mujer? Ups. Como dijera una hermana por ahí, poñoñoñoñoño. Tremendo, ¿verdad? Ay. ¿Usted entiende eso? Está fuerte. Eso está fuerte, esa dinámica. Es evidente que la respuesta de Jesús tenía que ver con su lealtad y su obediencia hacia su Padre Celestial ante todo, aunque eso implicara un roce no deseado con su madre biológica. Algunos han perdido a Jesús y se han perdido la gran bendición de obedecer al Padre y ser sorprendidos en la bendición que les esperaba, porque han preferido obedecer a alguien más en el camino. Tremendo, ¿verdad? Jesús, como hijo de María, no le faltó al respeto. No le faltó al respeto. Algunos como que deducen eso, pero yo no encuentro que Jesús le faltó al respeto. Es más, no pudo faltarle al respeto porque Jesús fue hallado en todo sin mancha, en toda su forma de desenvolverse en la tierra, en su naturaleza humana. Amén. Jesús, como hijo de ella, en la carne,
lo que hizo fue que la ubicó en cuanto a la jerarquía divina para que juntos obedecieran a Dios. Amén. Eso es diferente. Para que juntos obedecieran a su Padre en los cielos, por encima de todo y por encima de este momento de presión. Aún María, la madre biológica de Jesús, debía ser salva por medio de su Hijo Jesucristo. María no entró al cielo por otro medio. El señor que vive en el Vaticano, si quiere ir al cielo, con todo y su español que habla, bien sureño, tiene que recibir a Cristo Jesús y declararlo como el único Señor y el único Salvador de su vida. Los musulmanes, si quieren ir al cielo, aunque sueñan con un paraíso, si quieren ir al cielo, tienen que recibir a Jesús como su único Señor y su único Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Aún María, la madre de Jesús, tuvo que ser salva por medio de Jesús. ¿Y sabe qué? María fue bautizada con el Espíritu Santo. Usted encuentra eso en Hechos capítulo 1. ¡Wow! ¿Y quién dice la Biblia que es el bautizador? Su hijo biológico la bautizó con la promesa del Padre. ¡Aleluya! Eso usted lo encuentra ahí en Hechos capítulo 1. Gloria a Dios. Aún María debía aprender que en su forma de relacionarse con su Hijo Jesús debía desarrollar la distinción, aprender a diferenciar en qué momento lo abordaría como su hijo en la carne y en qué momento se dirigiría a él como el Hijo de Dios y se sujetaría a él. Es decir, tenía que tener claras las líneas de relación. Amén. Y amada iglesia, esta es una lección para nosotros que nos bendecirá mucho si la aplicamos. Que nuestra forma de relacionarnos con nuestros semejantes, pero particularmente con nuestros hermanos en la fe, debemos recordar que en ellos está Cristo y respetar el grado de autoridad espiritual que a cada uno Dios le ha dado. Usted tal vez no me entendió todo. Le recomiendo que vuelva a escuchar el mensaje. Pero le voy a dar un ejemplo. Usted, varón, que tiene a su esposa en los caminos del Señor. De los varones que están aquí, que están casados y tienen a sus esposas en los caminos del Señor, digan amén. Usted, varón, que tiene a su esposa en los caminos del Señor, le recuerdo que además de ser su esposa, también es su hermana en la fe. En ella está Cristo. Amén. No es posible que la trate como le da la gana, sin respeto, con ofensas, con palabras insolentes. Eso no se puede dar en la vida de los creyentes de vida abundante. Porque aquí no hay solo seguidores, aquí somos discípulos. Usted recuerde que en su esposa está Cristo. No la puede tratar sin dignidad. Aún en los momentos de mayor intimidad sexual que Dios creó y le permite para el deleite y para que se desestrese y para la procreación, aún en ese instante usted debe recordar que en ella está Cristo y que ella es templo del Espíritu Santo como usted también lo es. Amén. Yo sé que muchos pastores no predican ni tocan ese tema, pero vamos para adelante. ¿Y qué pasa cuando hay maltratos y atropellos y abusos y todo tipo de exageraciones en diferentes formas de relacionarse? Algunos varones, no aquí, gloria a Dios por ello, lo justifican diciendo, pero para eso es mi esposa. ¿Para eso? ¿Para faltarle el respeto? Jesús dice en la palabra, si una analogía él utiliza para comparar la relación del esposo a la esposa y la esposa al esposo, es la relación de Cristo con la iglesia. Y dice que la iglesia
en Él se santifica. Póngale cuidado, para que la manera en que usted, sacerdote del hogar, trate a su esposa en todos los aspectos, la santifique y no la envilezca. ¿Sí me entiende? ¿No me entendieron? Muy bien. No se justifica diciendo que es su esposa. Para eso es mi esposa, que me aguante, ella es la que me conoce, ella es la que sabe. Porque le recuerdo que además de ser su esposa, también es su hermana en Cristo. También es su hermana en Cristo. Cuando la insulta, cuando la maltrata, en ella está Cristo. ¿Será que usted le haría eso a Jesús directamente? No le quedarían ganas. ¿Será que se lo haría a otra hermana en Cristo? Puede ser. ¿Será que se atrevería a tratarme a mí como trata a su esposa? Donde nadie más lo ve, donde nadie más lo escucha. No se atreva. Mira que hermano Alberto pega duro. Y hermana Ana, ella me ha dado permiso para que hermano Alberto venga y nos ayuda. Alabado sea Dios. Y de igual manera las mujeres casadas, amén. ¿Cuántas hermanas casadas o con su esposo en los caminos del Señor están aquí? Amén. ¿No le dan gracias a Dios por ello? ¿No es triste que viene una hermana y le dice, no, ore por mi marido? Ay, mi marido, yo creo que él va a caer a la caldera más grande del infierno. Él es un hombre tan perdido, tan corrupto, tan malo, tan necio. Y oramos y se convierte. Y al mes, la mujer que tanto me hizo regar lágrimas y orar y ayunar por su marido, y ahora el marido está convertido en avivamiento, la mujer se le mete que el domingo se quería ir a la playa. ¿Se da cuenta? Que el milagro no cambia la vida. Lo que cambia la vida es la palabra. Se le mete que las fiestas las quiere hacer el domingo a la hora del culto. Ay, pero mi hijo, tú no me das tiempo. Yo no sé, desde que te convertiste solo iglesia. Y termina tornándose en una piedra de tropiezo que arrastra a la vida de este pequeño que vino a Jesús. Oye, que cuán necias somos a veces nosotras, ¿verdad? Tontas somos. Uy. Hermanas casadas que se acostumbran a gritar y a irrespetar a sus maridos. Creen que las órdenes las da su esposo para romperlas. Están pendientes qué orden él da para decir, esta ya la tenía en la lista porque la voy a romper. Lo critican públicamente, lo ridiculizan ante sus amigas. Hablan de asuntos íntimos que a nadie más le compete sino a usted y a su marido. Pero entre las amigas y en el salón de belleza saben todo, hasta el color de los interiores de su esposo. Eso no es de mujeres dignas ni sabias. Les recuerdo que además de ser su esposo, si él es cristiano, en él está Cristo, él es su hermano en la fe. Le debe respeto, le debe sujeción, le debe obediencia. Si él es un hombre de Dios, usted le debe a él eso. Amén. ¿Será posible, iglesia, que la falta de sujeción y de obediencia, la falta de respeto que nos debemos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo, pudiera estar interrumpiendo la realización de milagros que Dios quiere obrar en nuestro medio? Pudiera ser. María fue sabia y sensata. Fue humilde y agraciada. Yo quiero ser sabia y sensata como María, la madre de Jesús. Quiero ser humilde y agraciada como ella. E inmediatamente Jesús le contestó. Ella comprendió su lugar y no solo se dejó instruir por Jesús, sino que se volvió un canal de instrucción para otros. Fue inspiración y ejemplo de obediencia para los demás servidores. ¿Sí se dio cuenta de eso? ¿Saben lo que María dice? Fue un canal de obediencia y de inspiración. Dijo, hagan todo lo que Él les ordene. Como creyentes, nosotros no oramos a María, no veneramos a María,
no la adoramos, porque el único mediador es Cristo Jesús y el único digno de adoración es el Cordero de Dios, pero sí la respetamos, la honramos y agradecemos a Dios por su vida. Y un cristiano que haga lo contrario no está claro en su fe. En esta línea de actitud de la obediencia, mire, ya vimos que Jesús obedeció incondicionalmente, María obedeció, ¿verdad? Y los servidores obedecieron. Fíjense que la Biblia hay momentos en los que le dice los que servían y hay momentos que le dice los sirvientes. Nosotros no debiéramos sentirnos mal si nos dicen que somos sirvientes del Señor. No, soy un sirviente, soy esclava voluntaria de Él. Amén. Qué mejor que servirle a Él. Gran parte de la realización del milagro dependía de la obediencia de estos siervos. ¿Habían cuántas tinajas? 6 tinajas de piedra que se acostumbraban para llenar de agua y que sirvieran en el rito de la purificación de los judíos. Quiere decir, los que llegaban antes de comer en esa casa debían lavarse muy bien las manos, limpiarse muy bien. Y por la magnitud de la fiesta que se está desenvolviendo en el capítulo 2 de Juan, es muy probable, estoy casi segura, que las tinajas de piedra estaban ya vacías. Amén. No estamos exagerando, es muy probable. Jesús les ordena a los que servían que llenen las tinajas de agua. En cada una cabía más o menos 100 litros de agua. Estamos hablando de un trabajo que debían hacer, que les demandaría esfuerzo, persistencia y excelencia. ¿Usted se imagina? 30 recipientes de esos más o menos, o un poquito más. Había que traer. Y ya va el primero. Yo he visto cuando los hermanos suben eso. Y mira, tienen que ser bien cholotones nuestros hermanos para que puedan. Eso no es tampoco tan liviano. ¿Será que pueden traer 2 cada uno? ¿No? ¿3? Sí, 2, 3. ¿Quién puede lanzarse y trae 5 el solito? A ver, ¿quién? Usted, ¿verdad? Pero esto es para que usted vea que el trabajo que exigía era bastante demandante. Y Jesús les dice sencillamente así: llenen esas tinajas de agua. Es maravilloso esto. Y me fascina leer el grado de obediencia de estos siervos. Yo no sé si a nosotros nos hubieran dicho eso, ¿por dónde hubiéramos dejado el agua? Ay no, pastora, yo traté, pero mire, a mí me duele la cintura. Yo solo le subí 1 galón. Ay no, y la pastora, no, yo solo pude subir 1. ¿No le parece que es interesante el grado de obediencia? Porque mira, ahí está, es tan sencillo. La palabra no se necesita que usted sea un genio de la NASA para entenderla. Solo necesita tener el Espíritu de Dios en su corazón y la actitud correcta, y el Espíritu le abre los ojos del entendimiento. Mire, y las llenaron hasta arriba. La pusieron el agua al borde de las tinajas de agua. ¿No es interesante? ¿Se da cuenta que en pequeños detalles se muestra la calidad de la persona? En pequeños detalles se muestra la calidad del siervo. Hermano, hágame el favor y me pasa eso. ¿Que no hay nadie más que lo haga? Usted dijo que quería servir. Hermana, hágame el favor y me ayuda. Está bien, hermana. Es tremendo. Sí, hermanos. Que tienes llamado, muéstralo. Muéstralo. Que quieres servir al Señor, muéstralo con tus hechos. Muestra cuánto le amas, cuánto le agradeces. Sé puntual. Ven a la escuela dominical. Esfuérzate para estar en las reuniones. Repórtate cuando vas a estar ausente. Un siervo no hace menos que eso. Alabado sea el Señor. Mire la obediencia de estos siervos. ¿Hasta dónde llenaron las tinajas de agua? Hasta el borde. Y yo le pregunto en este día: ¿hasta dónde quiere usted que el Señor lo llene de su vino nuevo? ¿Hasta dónde? Échale más, Señor, échale más. Ya me bautizaste, me has dado dones, me has dado talentos, pero yo quiero más, dame más de ti, Señor. Lléname, Señor. ¿Se da cuenta?
¿Hasta dónde usted lo quiere? Comencemos la oración de las madrugadas. Hágalo aunque nadie más vaya con usted. Ore aunque nadie más lo escuche. El Padre que le escucha en lo secreto lo va a recompensar en lo público. Ay, no, pastora, yo no vuelvo a hacer eso porque nadie va con uno. Ay, yo pensé que era usted el que sentía la necesidad de orar. Es tremendo. Es tremendo, hermanos. Eso es algo muy interesante. ¿Hasta dónde quiere usted que el Señor lo llene de su vino nuevo? Es admirable la expectativa y el anhelo, la rendición y la obediencia de estos siervos. Posiblemente un creyente de este tiempo, no de aquí de Vida Abundante, pero de este tiempo en general, sería flojo, negligente, en todo lo que quiere, lo quiere fácil, de todo se queja, hubiera puesto un poco de agua o quizás solo hasta la mitad para evitarse tanto esfuerzo. Pero estos siervos expusieron su anhelo de ver qué pasaría con la obediencia al Cordero de Dios. Y fueron grandemente recompensados, porque conforme llenaron las tinajas y conforme obedecieron, asimismo fueron testigos oculares del majestuoso primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. El agua en algún momento inesperadamente ya no era agua, era vino. Y no era cualquier vino, era el mejor. Aleluya. Démosle al Señor nuestra alabanza. Dígale gracias, gloria a tu nombre. Te aplaudo a ti, te admiro a ti, te reconozco a ti, te alabo a ti, te honro a ti. Tú eres el único digno y de ti yo quiero más. Aleluya. No era cualquier vino, era el mejor. En esta línea de la actitud de obediencia vamos a concluir con el novio. Amén. Finalmente debemos notar que la decisión del novio de tener a Jesús en su boda fue admirable. A mí me llama la atención cuando algunas personas, cuando están pasando por momentos difíciles y críticos, pastora, ore, pastora, esto, y vamos y oramos, y los respaldamos, y los visitamos, y hacemos cartas, y hacemos peticiones, y en el momento en que reciben bendición, con los primeros que celebran son los que son enemigos del Señor. Y uno dice, oh, la decisión del novio de tener a Jesús en su boda fue admirable. Aún mayor, el hecho de que tener a Jesús implicaba ceder su autoridad como figura masculina en su nuevo hogar a la autoridad del Cordero de Dios. Interesante, ¿verdad que sí? Los novios se propusieron que entre sus invitados de honor figuraría Jesús y sus discípulos. No es posible decir, yo amo a Dios. El hecho de que no vaya a la iglesia no quiere decir que no ame a Dios. ¿De verdad? ¿No dice la palabra que la iglesia es baluarte de la verdad? Que los que somos creyentes tenemos la simiente de Dios, que es Cristo Jesús en nosotros, y por ende somos el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y aborrece a sus hermanos a quienes ha visto? ¿Cómo podemos decir yo amo a Dios? Mira, hay creyentes que a veces me han dicho, pastora, me voy de la iglesia, pero eso sí le prometo, de Dios nunca me voy a alejar. Ya hace rato se alejó. Se enemistan con la iglesia y no buscan los vínculos reconciliatorios, se enemistan con Dios. Eso es así, hermanos. Es como hay personas que le quieren hacer creer, no, a mí no me importa que a mí me odien, me aborrezcan, me desprecien, con tal que amen a mis hijos. ¿De veras? ¿De veras? ¿Cómo pueden amar a sus hijos si lo odian a usted? Eso no puede ser. Uno humanamente se inventa eso como para que el golpe sea menos doloroso, como para que no me duela tanto la autoestima. No me importa que me maltrates con tal que ames a mi hijo. Mentiras. Sí te importa, sí nos duele. Si no te aman a ti, ¿cómo van a amar a tu hijo, que es tu simiente? Toda la vida va a estar recordándoles de ti. ¿Están conmigo? Y decir yo amo a Dios y no me he alejado de Dios, pero aborrezco la iglesia, no voy a la iglesia, desprecio a la iglesia, hablo mal de la iglesia. Eso es una mentira que solo el que la está diciendo se la puede creer. Amén. Los novios tomaron esta decisión.
entre los invitados de honor. Queremos al Hijo de Dios y a su iglesia con nosotros. ¿Sí entiende eso? Invitamos a Jesús e invitamos a sus discípulos. Estar de acuerdo a que en un instante todos iban a seguir las instrucciones y las órdenes de Jesús en su casa. Esto muestra el grado de entrega de este novio para con el maestro. Cuánta confianza en que si Jesús va delante de nosotros, todo saldrá bien. Dígalo conmigo. Si Jesús va delante de nosotros, todo saldrá bien y todo será mejor. Existe una invaluable ganancia al invitar a Jesús a su boda. Invitar a Jesús a su casa. Invitar a Jesús a su hogar. Apague ese televisor. Levante el altar familiar. Lea la palabra en voz alta en su casa. Seguro. No se aferre a la mano del hombre y abandone la mano de Dios. Sepa que la mano del hombre en algún momento también lo va a dejar, también la va a dejar. Pero la mano de Dios jamás le abandonará. Invitar a Jesús a su entorno familiar tiene invaluable ganancia. Porque en algún momento, téngalo por cierto, que va a surgir un problema, una necesidad, un desafío, una prueba, un gran quilombo, como decimos en Sudamérica, una situación adversa en su casa, en su hogar, en su familia, y solo Jesús podrá solucionarlo. Solamente Jesús podrá solucionarlo. Así que invitar a Jesús a esos entornos es ganancia para mí. Amén, es ganancia para mí. ¿Sabes algo maravilloso que obtuvo este novio al invitar a Jesús a su boda? ¿Sabes qué fue? Que mientras dependió de sus recursos, mientras el novio hizo provisión y diligentemente ofreció lo más excelente que él pudo ofrecer a los convidados a las bodas, con esto quiero decir que les dio un buen vino. ¿Sí leyó eso? Mientras él dependió de sus recursos, de su fuerza, de sus méritos, de su alcance, él les dio un buen vino. Él no le salió ahí con cualquier cosa regalada a los convidados. Él sirvió un buen vino, tan bueno que muchos pensaron que era el mejor vino, lo primero que él les había servido, tal como lo dice el maestresala. Pero en el instante mismo del problema, cuando Jesús interviene, todos los convidados, los novios y comenzando por el maestresala, todos conocieron no el buen vino, sino el mejor. Amén. Lo que el Señor está tratando de decirnos, iglesia, a algunos corazones este día es que posiblemente hay cosas en tu vida que te resistes a entregarle al Señor. Quizás un negocio, quizás tu tiempo, quizás una carrera, quizás una resolución de consagración inquebrantable. Posiblemente te resistes a entregarle al Señor la dirección de tu familia, de tu hogar, porque has hecho tu mejor esfuerzo y en tus recursos has logrado algo muy bueno. No es que esté malo, está bueno. Has dado el buen vino. ¿Sí me entiende? Le has servido a tu familia el buen vino. Tus hijos han recibido de tu paternidad el buen vino, tus cuidados, tu protección, tu provisión, tu lealtad, el velar por ellos. Un buen vino les ha servido a tu casa. Y posiblemente debido a eso te aferras a no entregar el señorío de esa área particular de tu vida. Porque está bien y lo has hecho bien. ¿Me está entendiendo? Pero Jesús te invita a que le des a Él su lugar como Señor, como lo hizo este novio, para que puedas experimentar que con Jesús al frente de esta relación, al frente de este hogar, al frente de esta situación, no solo tendrás lo bueno, sino que de su mano recibirás lo mejor. Gloria al nombre de Jesús. Iglesia, el mejor vino está por ser servido para ti. Gloria al nombre de Jesús. ¿Tienes dones del Espíritu Santo? Oh, espera que te dé el mejor vino.
Espera, pídeselo. Amén. Ay, no te conformes con que tienes el don de lenguas. Pídele, Señor, dame don de profecía, dame el don de discernimiento de espíritus, dame dones de sanidades, dame el don de fe, Señor, dame el don de sabiduría, el don de discernimiento, dame el don de exponer tu palabra, dame el don. Pídeselo. Él tiene para darte el mejor vino. El mejor vino está por ser servido para ti. Si tan solo puedes darle el trono al Señor en todo tu ser, si tan solo puedes dejarle a Él la dirección de toda tu vida. Concluyo este punto diciendo que un asunto quizás de enojo o de frustración en algunos creyentes es el hecho de que nadie los obedece. ¿De qué punto le estoy hablando? La línea ininterrumpible de donde se desprende el milagro. ¿Cuál es? La obediencia. Todos en línea obedeciendo. Tremendo, ¿verdad? ¿Usted cree que a la pastora no le toca obedecer? Pregúnteme y le cuento. ¿Que siempre me ha gustado? No, al igual que usted, no siempre me ha gustado. Tremendo, ¿verdad? Concluyo diciéndole este punto, que un asunto de frustración en algunos creyentes es el hecho de que nadie les obedece. Y me parece que tiene que ver con este principio de la línea ininterrumpible de la obediencia. Quieren imponer su autoridad, pero ellos no se sujetan a nadie. Sí. Padres que exigen que sus hijos les obedezcan, pero ellos no obedecen la ley. Sus hijos los conocen como los primeros que violan y trastornan la ley. Amén. No obedecen las reglas, no obedecen los horarios, no obedecen al jefe, no obedecen las instrucciones de sus líderes, no obedecen al pastor, no obedecen a Dios y luego reclaman porque sus hijos no les obedecen. Eso a mí me lo enseñó Dios. ¿Quieres que te obedezcan? Obedece. Y yo le doy gracias a Dios que en términos generales Dios nos ha regalado una iglesia obediente. Tremendo, ¿verdad que sí? Sí, hermanos. Esposos que se desaniman porque sus cónyuges no les obedecen, o esposas que se desaniman porque sus esposos no les obedecen. Pero ellos jamás obedecen a nadie. Han llegado a viejos y han llegado a posiciones o a lugares a punta de trampa, de mentira, de fraude, de burla de las leyes, pero exigen que sus cónyuges les obedezcan. Es una línea ininterrumpible. Tremendo. Padres que acolitan que sus hijos en las escuelas les falten el respeto a los maestros, les celebran toda majadería y toda malcriadez que tienen frente a alguien mayor en autoridad. Ay, qué gracioso el niño, cómo trató de mal a la pastora. Ay, qué graciosa la niña, mire, le dio una patada al hermano. Sí, eso es tremendo. Les celebran eso, pero luego esperan que a ellos no se les irrespete y exigen que se les obedezca. Debo decirle este día nuevamente, para ir cerrando, instruirle otra vez, repetirle y reafirmarle este principio de bendición en el mundo espiritual de la luz. Hay una línea de jerarquía para obedecer y nadie puede burlarse de ella y esperar que le vaya bien. Póngale la firma. Aún en el mundo de las tinieblas hay un orden jerárquico y todos los demonios están alineados a sujetarse a su jefe Satanás. Iglesia, sea obediente y verá la libertad espiritual en la que va a vivir y conocerá una dimensión de autoridad espiritual que respaldará su vida. Amén. Me falta un punto más y lo vamos a concluir en el versículo 11. Y eso es el fruto del milagro. Puesto que todo milagro es diseñado para que sirva de sello que reafirma el corazón en algo, este primer milagro de Jesús no pasaría sin dejar fruto. Lo óptimo es que al obrar Dios un milagro, ese milagro confirme su propósito, reafirmando la doctrina y la predicación de su palabra. Pero el versículo 11 nos muestra el fruto de ese milagro. Dice, y sus discípulos, ¿cómo dice ahí? Dígalo conmigo en voz alta.
No, versículo 11, usted no lo tiene ahí. Capítulo 2, versículo 11 de Juan, la última línea que dice, y sus discípulos creyeron en él. ¿Sí dice así su Biblia? Es casi imposible asimilar esto. ¿A usted no le parece extraño? Los discípulos seguían a Jesús. Algunos llegaron a declarar esto de Jesús. Uno dijo, hemos hallado al Mesías, refiriéndose a Jesús. ¿Quién fue? Andrés. Juan capítulo 1, versículo 41. Otro dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Eso lo dijo Felipe, otro discípulo. Juan capítulo 1, versículo 45. Otro dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ese discípulo fue Natanael. Juan capítulo 1, versículo 49. Y no es impresionante que tengamos la capacidad de seguirle y de hacer declaraciones tan fuertes, tan impactantes como estas, y aún así no creer verdaderamente en él. Eso está tremendo. Creerle a Jesús, hermanos, y creer en él debe ser evidenciado con vivir por él y para él. Es más que hablar bonito, es más que ir a la iglesia, es más que hacer muchos de los ritos de pronto religiosos o litúrgicos que nos han enseñado. Creerle es vivir para él. Amén. Es hasta que esto ocurre, hasta que crees de verdad que estás dispuesto a vivir por él, para él, y no hay concepto de vida plena fuera de él. Es hasta que crees de verdad en él que estás dispuesto a morir a ti mismo por causa de él. Vamos a repasar en eso el próximo domingo. El fruto del milagro debe llevarnos a esta conclusión. Cree de tal manera en él que no hay vida fuera de él para ti. Señor, en este día oramos, suplicamos que tu palabra quede haciendo mella y martillando en los corazones. Que tu palabra quede inquietando las vidas y perfeccionando en nosotros el propósito por el cual fijaste tus ojos en nosotros y el propósito por el cual nos llamaste y nos salvaste. Señor, no es fácil obedecer. Es fácil olvidar que la persona que vive en mi casa conmigo y que te sirve y te ama, con algunas de sus actitudes o con alguno de sus comportamientos me ofende, me altera y se me olvida que en ella está Cristo. Perdónanos, perdónanos. Sujetar a ti nuestra voluntad y vivir por lo que marca tu reloj en nuestro tiempo no es fácil. Tu palabra nos enseña que aún Jesús en su naturaleza humana, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Obedecer muchas veces es sinónimo de sufrimiento. Ayúdanos a pasar por ese proceso de tal manera que no se estanquen más los milagros en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestros hogares, pero más que eso, que tu gloria se muestre en toda nuestra manera de vivir. Señor, en este día he impartido tu palabra como tú me la diste. Responsabilizo a tu pueblo de esta palabra. Que al salir de este lugar las actitudes cambien, que los corazones sean transformados y tornados a ti, no por tus beneficios, no por tus milagros, no por lo mucho que nos das, sino por lo que tú eres y por lo que tu palabra hace en nosotros. Ayúdame a recordar esta semana, donde quiera que nos movamos,
que en aquellas personas en casa estás tú. Que a mis hijos los debo tratar con el debido decoro, y al esposo y a la esposa, a los familiares, al jefe, porque en cada una de estas dinámicas podrán conocer tu gloria o podrá tornarse una razón de desprecio al Evangelio. En el nombre poderoso de Jesús, encuéntranos posicionados esta semana como esas tinajas llenas de agua hasta el borde, con la actitud de vida, anhelantes, entregados, desesperados, porque nos des del buen vino, el mejor, que es tu Espíritu Santo. Urikia shotara la mahua sitia. Urila bakandara la makia sitiri libakia. Uria shamara la makia andara la bakua. Urili sitiri li makandara la bakai. Irishama la makua sitiri li bakua. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y que por causa de mi obediencia, por causa de la obediencia de tu pueblo en Vida Abundante, hayan cánticos de alabanza para ti. Haya gloria y honra a tu nombre, y muchos sean alcanzados. Señor, oramos en este momento por tu iglesia perseguida en Siria y en Irak. Por causa de su obediencia, la sangre de ellos corre por la tierra. Sus familias lloran y gimen. Tal vez nosotros no tendríamos el calibre de ser mártires como ellos. Por lo menos ayúdanos a orar por ellos. Es un reto de obediencia lo que ellos nos presentan. Es una inspiración el grado de obediencia y de entrega que ellos están viviendo y que están pagando. Oramos, Señor, tu favor y tu bondad en el nombre de Jesús sobre ellos, sobre sus familias. Socórreles. Despierta los organismos en el mundo, las entidades competentes, para presentar un frente a este ejército de demonios de ISIS. En el nombre poderoso de Jesús, dispérsalos, Señor, y huyan despavoridos.